La puerta se cerró tan fuerte en mi cara que el sonido pareció partir mi pecho en dos. El frío de la noche de Navidad se metió en mis huesos, y las luces de colores que parpadeaban en la calle parecían burlarse de mi soledad. Aún sostenía los regalos con las manos temblorosas cuando escuché, detrás de la puerta, la voz de mi propia hija repetir, con un desprecio seco: «Aquí ya no pintas nada. Márchate». La risa contenida de ella y de mis otros 2 hijos atravesó la madera como agujas. El olor del pavo asado se escapaba por las rendijas, mezclado con el perfume caro que yo misma le había regalado el año pasado. Por un instante, sentí que mis piernas iban a ceder. Soy María del Carmen, tengo 76 años, y aquella noche descubrí que ya no había lugar para mí, ni siquiera en la mesa que yo misma les enseñé a poner cuando eran pequeños. El viento helado de Andalucía levantó el borde de mi abrigo mientras bajaba los 3 escalones de la entrada. El paquete del regalo más liviano cayó de mis manos. No me agaché a recogerlo. Algo dentro de mí se rompió allí, en la acera húmeda, frente a la casa donde esperaba escuchar un simple «pasa, mamá». Pero la humillación no fue lo peor. Cuando me di la vuelta para marcharme, noté por la ventana un detalle que me heló por dentro. La silla junto al árbol estaba vacía, y tenía mi nombre escrito en una tarjeta arrugada sobre la mesa. Lo habían preparado todo. Una escena perfecta. Solo faltaba yo, lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si intentara advertirme de algo que todavía no entendía. Y aún así, seguí caminando, sintiendo el suelo temblar bajo mis pasos. Porque lo que sucedió al día siguiente, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo imaginado. Y te prometo que voy a contarte exactamente lo que hice después de aquella puerta cerrada. Pero antes, tengo que volver en el tiempo. Porque esta historia no empezó en Navidad. Empezó mucho antes, el día en que mis hijos decidieron que yo era un estorbo. Y fue ahí, cuando todo cambió. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan los relatos reales de superación, injusticia y segundas oportunidades, suscríbete al canal, porque lo que viene te va a estremecer. Esa noche la casa olía a cordero con romero y a vino recién abierto. El mantel de lino blanco cubría la mesa con una perfección que me daba orgullo y tristeza al mismo tiempo. Había colocado mi vajilla de porcelana francesa, las copas de cristal tallado y los cubiertos de plata que solo usaba cuando mi familia estaba completa. Las luces del candelabro se reflejaban sobre los platos vacíos y parecían burlarse de mí. Afuera, el aire frío del invierno silbaba entre las ventanas grandes, y yo esperaba escuchar el motor de un auto, unas risas, cualquier señal que rompiera el silencio. No llegó nada. Solo el sonido del reloj marcando los segundos, como si me recordara que el amor también se puede atrasar. Me serví una copa de vino tinto y la sostuve sin beber. Las burbujas se rompían despacio, igual que mi paciencia. En el espejo del comedor vi mi propio reflejo, el vestido rojo de seda que guardaba para ocasiones especiales, el collar de perlas que Ricardo me regaló en un aniversario, el perfume caro que mi hija me dio la última vez que vino. Todo en mí hablaba de espera, de querer agradar. Caminé hasta el árbol y toqué una esfera dorada. Por dentro deseé que el teléfono sonara. No lo hizo. Cerré los ojos y supe, con un nudo en la garganta, que mis hijos no aparecerían esa noche. La televisión seguía encendida sin sonido. En la pantalla pasaban villancicos, familias riendo, mesas llenas. Me dolía ver eso, pero no podía apagarla. Tal vez necesitaba sentir que todavía existía esa posibilidad. En la mesa, los regalos esperaban, uno con papel plateado para Julia, otro azul para Ignacio, y el más pequeño, rojo, para Carlos. Todos tenían su nombre y una tarjeta escrita con mi letra. Con amor de mamá. Qué ironía, pensé, el amor tan grande y ellos tan lejos. Miré por la ventana. El vecindario brillaba con luces de colores. Mi casa, en cambio, era un lujo vacío. A las 10 decidí no seguir esperando. Tomé el abrigo de lana gris, me coloqué una bufanda de seda roja y los guantes que Teresa, mi antigua empleada, me había regalado. No iba a quedarme mirando una mesa servida para nadie. Caminé hasta la puerta con los regalos en una bolsa de cuero, apagué las velas y respiré hondo antes de salir. El aire me golpeó la cara con fuerza.
Sentí como el perfume se mezclaba con el frío, y pensé en Ricardo, en cómo habría odiado verme así, caminando sola en Nochebuena. El trayecto hasta la casa de Julia fue largo. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por los escaparates de las joyerías cerradas y los anuncios de un hotel boutique en la esquina. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente iba decidida. Cuando llegué, escuché música, risas, el sonido de copas brindando. Toqué el timbre una vez, dos. La puerta se abrió. Julia me miró con una sonrisa falsa y ojos fríos. Llevaba un vestido negro ajustado, el mismo que yo le compré en una boutique de lujo. Detrás de ella, mis nietos jugaban con luces de bengala. «Mamá, aquí ya no pintas nada. Márchate». Así lo dijo, sin un titubeo, como si esas palabras no pesaran nada. Me quedé inmóvil, sosteniendo los regalos, sin saber si reír o llorar. Detrás de la puerta, Ignacio se asomó y fingió no verme. Carlos volteó la cara. Julia cerró la puerta. El golpe resonó en mi pecho como una sentencia. El perfume de pavó asado y vino caro se escapó por las rendijas y me acompañó como una burla. Bajé los 3 escalones de la entrada y sentí que mis piernas flaqueaban. El regalo más ligero cayó al suelo, pero no me agaché a recogerlo. No valía la pena. Caminé despacio, con el ruido de las risas detrás de mí. El aire me cortaba la piel y las luces de las calles parecían más frías que nunca. A cada paso recordaba algo distinto. Las mañanas preparando loncheras, los cumpleaños, las veces que me quedé sin dinero para que ellos tuvieran lo mejor. Todo eso ahora no valía nada. Solo era un eco. Cuando llegué a mi casa, la puerta seguía entreabierta. Entré sin encender la luz. Todo estaba como lo había dejado, las copas limpias, el mantel sin arrugas, las velas derretidas. Me senté frente a la mesa y el silencio volvió a caer, más denso que antes. Por un instante creí escuchar la voz de Ricardo diciéndome que no llorara, que no bajara la cabeza. Pero el aire solo traía el crujido de la chimenea apagada. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando no romperme por completo. No lloré. No esa noche. Me serví otra copa y la bebí de un trago. Sentí el calor bajar por mi garganta y quise creer que todavía tenía fuerza. En ese momento pensé que al día siguiente todo volvería a la calma, que ellos se disculparían, que esto era solo una confusión. Pero el corazón, cuando se rompe, siempre sabe la verdad antes que la mente. Me quité el abrigo, lo colgué con cuidado y me quedé mirando la silla vacía frente a la mía. Ahí debería estar Julia. Pero solo quedaba su ausencia. Esa silla fue mi señal. Me levanté, apagué las luces del comedor y me quedé parada un momento frente al árbol. El reflejo de las esferas doradas mostraba mi cara cansada, mi pelo gris, mis ojos hinchados. Toqué la tarjeta del regalo de Carlos y la guardé en el bolsillo. No sabía por qué. Tal vez porque necesitaba recordar que alguna vez me quiso. Subí las escaleras despacio, con el alma llena de ruido y la casa llena de silencio. Antes de dormir, abrí la ventana del cuarto y dejé que el aire helado entrara. Miré hacia el cielo, buscando una señal, algo que me dijera que no todo estaba perdido. Pero solo vi la luna, blanca y distante. Me prometí que al día siguiente no volvería a esperar. Que algo cambiaría, aunque no supiera aún cómo. Cerré la ventana, apagué la luz y me recosté con los ojos abiertos. No dormí. Solo escuché el viento. Y dentro de mí, el sonido de una puerta cerrándose una y otra vez. Cuando cerré la puerta detrás de mí, la casa me recibió con un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Las luces del árbol seguían parpadeando, pero ya no parecían alegres, sino cansadas, como si supieran lo que había pasado. Dejé los regalos sobre la mesa sin desenvolverlos. El olor del vino tinto se había apagado, y el aire olía a tristeza tibia. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero, tratando de fingir normalidad, aunque por dentro solo quería desaparecer. La chimenea estaba apagada. El reloj seguía marcando la hora exacta en que Julia me cerró la puerta. Me senté frente al fuego muerto y me quedé mirando las brasas frías, sin parpadear, sin pensar. Sobre la repisa, el retrato de Ricardo parecía observarme con una mezcla de ternura y reproche. «No te quedes ahí parada», imaginé que me decía.
Haz algo, Carmen. Pero, ¿qué podía hacer? Había dado todo, hasta mi dignidad, para que mis hijos vivieran bien. Vendí joyas, hice préstamos, retiré fondos del banco cuando se quedaron sin trabajo. Siempre fui la que resolvía, la que no dormía para pagar la cuenta de la universidad, la que sonreía cuando el dinero no alcanzaba. Ahora ellos tenían tarjetas de crédito, casas con jardines, ropa de diseñador, y yo tenía el eco de sus risas detrás de una puerta cerrada. Me levanté y fui a la cocina. Los platos estaban servidos, intactos, como si esperaran a alguien que nunca llegaría. El cordero se había enfriado, el vino se oxidaba en la copa, y las velas se habían consumido hasta dejar manchas de cera sobre el mantel. Abrí la ventana para dejar entrar el aire. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. En el silencio de la calle podía oír a lo lejos el ruido de otras fiestas, la música de otras familias. Me quedé ahí, observando las luces navideñas de los vecinos, sintiendo que cada una era un recordatorio de lo que yo había perdido. Subí las escaleras lentamente. En el pasillo, las fotos familiares colgaban torcidas, y no tuve fuerzas para enderezarlas. En una de ellas, Julia tenía 6 años, con su vestido blanco de encaje y las manos llenas de pintura. Ignacio la abrazaba y Carlos reía detrás. Éramos felices. O al menos eso parecía. Toqué el cristal de la foto y sentí un escalofrío. Bajé la mano. No quería seguir recordando. Entré a mi habitación, encendí la lámpara del tocador y me miré al espejo. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cuello del vestido arrugado. No era la imagen de una madre olvidada, sino de alguien que había sobrevivido a algo más profundo, la indiferencia. Abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una carta vieja. La última que Ricardo me escribió antes de morir. Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir menos. La leí una y otra vez, como si su voz pudiera rescatarme del hueco donde estaba cayendo. No lloré. Solo sentí un vacío que me hacía temblar. Cerré la carta y la guardé junto con un sobre lleno de papeles bancarios y recibos antiguos. Mi vida entera cabía en ese cajón. Amor, sacrificio, facturas pagadas a tiempo, silencio. Regresé al comedor. Las luces del árbol se habían apagado. Encendí una vela y su luz temblorosa hizo que la habitación se viera aún más triste. Me serví un poco de café frío y lo bebí despacio. El sabor amargo me ancló a la realidad. Caminé hacia el ventanal y vi mi reflejo en el cristal. Una mujer sola en una casa demasiado grande. Pensé en venderla, en mudarme, en cerrar para siempre esa etapa. Pero no era el momento. Aún no. Aún me quedaban pedazos de fe que no quería soltar. Dejé el café en la mesa y subí el volumen del televisor. Busqué algún canal que me distrajera. Todo eran risas, luces, comerciales de perfumes, autos nuevos, cenas lujosas. Cambié de canal, pero todos mostraban lo mismo, gente celebrando. Me recosté en el sillón y abracé una almohada. Recordé cuando la casa estaba llena de voces, de olor a pan recién hecho, de gritos de niños corriendo. Ahora solo se escuchaba mi respiración. Era un silencio caro, de esos que se pagan con años de abandono disfrazado de éxito. Pensé en Julia, en su vestido de gala, en su perfume elegante, en la seguridad con la que me echó de su casa. ¿En qué momento la convertí en eso? ¿Fue culpa mía por darles todo? ¿O del mundo que les enseñó que el lujo vale más que la gratitud? No encontré respuesta. Solo supe que, por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se estaba moviendo, como un fuego débil queriendo volver a encenderse. Tal vez no era rabia. Tal vez era el principio de una decisión. Fui hasta la ventana otra vez y vi el amanecer llegar lento, pintando el cielo de un color pálido. El primer día después de aquella humillación. La ciudad seguía dormida, ajena a mi pequeño derrumbe. Cerré los ojos y respiré. Pensé en Ricardo, en lo que me diría si pudiera verme así. No llores, Carmen. El dolor también enseña. Y sí, tal vez esa era la lección que no quería aprender. Que incluso el amor de una madre tiene un límite. Tomé una libreta del estante y escribí una frase sin pensarlo. Hoy comienza el silencio que cambiará mi vida. La tinta se corrió por la presión de mi mano. Cerré la libreta y apagué la vela.
La cera derretida cayó sobre la mesa y se endureció al instante. Me quedé mirando ese pequeño relieve blanco, tan frágil, tan definitivo. Supe que ese silencio ya no era soledad. Era el comienzo de algo distinto, aunque todavía no supiera qué. Cuando cerré la puerta detrás de mí, la casa me recibió con un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Las luces del árbol seguían parpadeando, pero ya no parecían alegres, sino cansadas, como si supieran lo que había pasado. Dejé los regalos sobre la mesa sin desenvolverlos. El olor del vino tinto se había apagado, y el aire olía a tristeza tibia. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero, tratando de fingir normalidad, aunque por dentro solo quería desaparecer. La chimenea estaba apagada. El reloj seguía marcando la hora exacta en que Julia me cerró la puerta. Me senté frente al fuego muerto y me quedé mirando las brasas frías, sin parpadear, sin pensar. Sobre la repisa, el retrato de Ricardo parecía observarme con una mezcla de ternura y reproche. «No te quedes ahí parada», imaginé que me decía. «Haz algo, Carmen». Pero, ¿qué podía hacer? Había dado todo, hasta mi dignidad, para que mis hijos vivieran bien. Vendí joyas, hice préstamos, retiré fondos del banco cuando se quedaron sin trabajo. Siempre fui la que resolvía, la que no dormía para pagar la cuenta de la universidad, la que sonreía cuando el dinero no alcanzaba. Ahora ellos tenían tarjetas de crédito, casas con jardines, ropa de diseñador, y yo tenía el eco de sus risas detrás de una puerta cerrada. Me levanté y fui a la cocina. Los platos estaban servidos, intactos, como si esperaran a alguien que nunca llegaría. El cordero se había enfriado, el vino se oxidaba en la copa, y las velas se habían consumido hasta dejar manchas de cera sobre el mantel. Abrí la ventana para dejar entrar el aire. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. En el silencio de la calle podía oír a lo lejos el ruido de otras fiestas, la música de otras familias. Me quedé ahí, observando las luces navideñas de los vecinos, sintiendo que cada una era un recordatorio de lo que yo había perdido. Subí las escaleras lentamente. En el pasillo, las fotos familiares colgaban torcidas, y no tuve fuerzas para enderezarlas. En una de ellas, Julia tenía 6 años, con su vestido blanco de encaje y las manos llenas de pintura. Ignacio la abrazaba y Carlos reía detrás. Éramos felices. O al menos eso parecía. Toqué el cristal de la foto y sentí un escalofrío. Bajé la mano. No quería seguir recordando. Entré a mi habitación, encendí la lámpara del tocador y me miré al espejo. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cuello del vestido arrugado. No era la imagen de una madre olvidada, sino de alguien que había sobrevivido a algo más profundo, la indiferencia. Abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una carta vieja. La última que Ricardo me escribió antes de morir. Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir menos. La leí una y otra vez, como si su voz pudiera rescatarme del hueco donde estaba cayendo. No lloré. Solo sentí un vacío que me hacía temblar. Cerré la carta y la guardé junto con un sobre lleno de papeles bancarios y recibos antiguos. Mi vida entera cabía en ese cajón. Amor, sacrificio, facturas pagadas a tiempo, silencio. Regresé al comedor. Las luces del árbol se habían apagado. Encendí una vela y su luz temblorosa hizo que la habitación se viera aún más triste. Me serví un poco de café frío y lo bebí despacio. El sabor amargo me ancló a la realidad. Caminé hacia el ventanal y vi mi reflejo en el cristal. Una mujer sola en una casa demasiado grande. Pensé en venderla, en mudarme, en cerrar para siempre esa etapa. Pero no era el momento. Aún no. Aún me quedaban pedazos de fe que no quería soltar. Dejé el café en la mesa y subí el volumen del televisor. Busqué algún canal que me distrajera. Todo eran risas, luces, comerciales de perfumes, autos nuevos, cenas lujosas. Cambié de canal, pero todos mostraban lo mismo, gente celebrando. Me recosté en el sillón y abracé una almohada. Recordé cuando la casa estaba llena de voces, de olor a pan recién hecho, de gritos de niños corriendo. Ahora solo se escuchaba mi respiración. Era un silencio caro, de esos que se pagan con años de abandono disfrazado de éxito. Pensé en Julia, en su vestido de gala, en su perfume elegante,
en la seguridad con la que me echó de su casa. ¿En qué momento la convertí en eso? ¿Fue culpa mía por darles todo? ¿O del mundo que les enseñó que el lujo vale más que la gratitud? No encontré respuesta. Solo supe que, por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se estaba moviendo, como un fuego débil queriendo volver a encenderse. Tal vez no era rabia. Tal vez era el principio de una decisión. Fui hasta la ventana otra vez y vi el amanecer llegar lento, pintando el cielo de un color pálido. El primer día después de aquella humillación. La ciudad seguía dormida, ajena a mi pequeño derrumbe. Cerré los ojos y respiré. Pensé en Ricardo, en lo que me diría si pudiera verme así. No llores, Carmen. El dolor también enseña. Y sí, tal vez esa era la lección que no quería aprender. Que incluso el amor de una madre tiene un límite. Tomé una libreta del estante y escribí una frase sin pensarlo. Hoy comienza el silencio que cambiará mi vida. La tinta se corrió por la presión de mi mano. Cerré la libreta y apagué la vela. La cera derretida cayó sobre la mesa y se endureció al instante. Me quedé mirando ese pequeño relieve blanco, tan frágil, tan definitivo. Supe que ese silencio ya no era soledad. Era el comienzo de algo distinto, aunque todavía no supiera qué. El amanecer me encontró despierta, con los ojos abiertos desde antes de que saliera el sol. La casa todavía olía a vino y a cera derretida. Caminé descalza por el pasillo, con el abrigo echado sobre los hombros, como si el silencio me diera frío. Afuera, la calle estaba vacía, pero el aire tenía ese aroma limpio de las mañanas después de la lluvia. Me serví un poco de café, aunque su sabor ya no me reconfortaba. Lo bebí despacio, observando las luces que se apagaban una a una en las ventanas del vecindario. Por un momento pensé que, si salía a caminar, podría olvidarlo todo. Me equivoqué. Tomé el bolso de cuero que Ricardo me regaló el último aniversario que pasamos juntos y salí sin rumbo. Las calles de Sevilla estaban cubiertas de hojas mojadas y el cielo tenía un gris elegante, casi triste. Caminé hasta el Gran Sevilla, el café de siempre, el que quedaba frente al banco donde solíamos hacer las transferencias mensuales para los estudios de Julia. Entré despacio. El aroma a pan tostado y café recién molido me golpeó el pecho. Las paredes estaban cubiertas de espejos y cuadros antiguos, todo con ese aire de lujo discreto que me hacía sentir parte de otra época. Me senté junto a la ventana y pedí un cortado con leche espumosa y un croissant. El mesero me reconoció, me saludó con una sonrisa tímida, pero no me hizo preguntas. Agradecí ese silencio amable. Mientras esperaba, saqué una pequeña libreta del bolso. Quise escribir algo, cualquier cosa que me sacara el peso del pecho, pero la pluma no quiso obedecer. Solo dibujé líneas torcidas sobre la hoja. Frente a mí, una pareja joven reía, compartiendo un desayuno que olía a esperanza. A veces la felicidad ajena tiene un sonido insoportable. El reflejo del ventanal me devolvía una imagen que no reconocía del todo. Mi cabello gris recogido, las manos temblorosas alrededor de la taza, los ojos cansados. No era una mujer derrotada, pero sí una que había comprendido que el amor de los hijos no se mendiga. Observé cómo una familia se acomodaba en la mesa de al lado. La madre acariciaba el cabello de su hija mientras el padre pagaba con una tarjeta brillante. Esa escena sencilla me dolió más que cualquier palabra. Recordé las veces que Ricardo hacía lo mismo con Julia cuando era niña. El pasado se me metió en la garganta como un nudo imposible de tragar. Afuera, los autos comenzaban a llenar la avenida. El sonido de los motores y las bocinas mezclados con la música del local creaban una sinfonía cotidiana, la vida que seguía sin mí. Pensé en volver a casa, pero no tenía ganas de enfrentar ese silencio otra vez. Pedí otro café. El mesero lo sirvió con cuidado, y noté que su reloj era caro. Pensé en cómo los objetos finos a veces esconden cansancio. Igual que yo, con mi abrigo de lana impecable y el corazón hecho trizas. Tal vez el lujo solo sirve para disimular lo que realmente se rompe. En la mesa de enfrente, una mujer hablaba por teléfono. Sí, mamá, te llamo después. Lo dijo sin mirar, sin emoción. Esa frase tan simple me atravesó como un cuchillo. Recordé las veces que esperé una llamada de mis hijos, y cómo con el tiempo aprendí a conformarme con un mensaje.
Me pregunté en qué momento dejamos de ser indispensables. Tal vez cuando ellos aprendieron a vivir sin preguntar cómo estábamos. Terminé el café de un trago. El sabor era amargo, pero al menos me mantenía despierta. Decidí pagar y quedarme un rato más mirando la calle. Saqué unos billetes arrugados del monedero, pero el mesero negó con la cabeza. «Está pagado, señora. De parte de la casa». Sonreí apenas. No sabía si lo hacía por compasión o por respeto, y la verdad ya no importaba. Me levanté despacio, ajusté la bufanda y caminé hasta la puerta. El aire helado me golpeó la cara con fuerza. Afuera, la gente pasaba apurada, envuelta en abrigos, cargando bolsas, viviendo. Y yo ahí, en medio de todos, invisible. Mientras caminaba de regreso, pasé frente a una joyería con vitrinas relucientes. Había collares de perlas, relojes dorados, anillos que brillaban bajo las luces del escaparate. Todo era hermoso y distante. Recordé cuando Julia me pidió dinero para comprar un bolso de diseñador porque todas sus amigas tenían uno igual. Yo se lo compré sin dudar, creyendo que el amor también se demostraba en cosas. Ahora entendía que el cariño no se compra ni se devuelve. Lo que se da por obligación siempre se olvida. Cuando llegué a casa, el sol ya estaba alto. Abrí las cortinas y dejé que la luz inundara el salón. El árbol seguía ahí, pero ahora parecía más pequeño. Tomé las copas de cristal y las guardé en el aparador. No quería que siguieran recordándome lo que no fue. Me serví un poco de agua y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. No sabía en qué momento me convertí en una extraña dentro de mi propia vida. Pero algo había cambiado. Ya no sentía solo tristeza. Había un fuego nuevo, una especie de claridad que empezaba a empujar desde dentro. Esa tarde me prometí no volver a esperar una llamada que no llega. No iba a buscar explicaciones, ni a rogar afecto. Quería recuperar mi dignidad, aunque tuviera que hacerlo paso a paso. Mientras me preparaba otro café, el sonido del hervidor llenó la cocina. Miré las burbujas formarse y pensé que tal vez yo también estaba empezando a hervir por dentro. No de enojo, sino de determinación. Me senté en el comedor y abrí mi libreta otra vez. Escribí una sola frase: el silencio también puede ser una respuesta. ¿Y tú? ¿Qué harías si tus propios hijos te humillaran en el día más sagrado del año? ¿Guardarías silencio o responderías? Esa mañana me levanté sin prisa. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba despierta. Preparé café y pan con mantequilla, aunque casi no probé bocado. Afuera, el cielo tenía ese color opaco de los días después de Navidad. Me senté frente al escritorio, encendí mi computadora vieja y esperé a que arrancara. Hacía meses que no la usaba, solo la prendía para revisar correos o pagar facturas en línea. Mientras el ventilador interno zumbaba, pensé en revisar mis cuentas del banco. No por necesidad, sino por costumbre. Pero algo me detuvo. Esa mañana no quería ver números, quería entender personas. El correo estaba vacío, pero una notificación de WhatsApp apareció en la pantalla. Nuevo grupo, familia. Por un instante sonreí. Pensé que era una manera de disculparse, de reconectarse después de lo ocurrido. Hice clic. Lo que leí me heló la sangre. Las letras verdes aparecían una tras otra, conversaciones que no debí ver. No la inviten, siempre quiere ser el centro. Que se quede en su casa, ya no entiende nada. Papá era el que nos unía, ella solo estorba. Sentí como el pecho se me cerraba. Las palabras parecían cuchillos envueltos en risas. Me quedé mirando la pantalla sin pestañear. Habían estado escribiendo eso desde hacía días. Mensajes entre ellos, con emojis de burla, planes para una cena privada. Julia había enviado la foto del pavo asado que vi desde la puerta. Ignacio comentó: salió perfecto, sin drama. Carlos respondió con un corazón. No había duda. Era mi familia hablando de mí como si fuera una carga. Me llevé la mano a la boca. No lloré. Era un dolor diferente, seco, como si algo dentro de mí hubiera hecho clic. Tal vez era el sonido de mi paciencia rompiéndose. Minimicé la ventana del grupo y me quedé en silencio. La pantalla seguía encendida,
pero ya no veía las palabras. Solo el reflejo de mi rostro iluminado por esa luz blanca. Pensé en responder, escribir algo que los hiciera temblar, pero me detuve. No iba a ponerme al nivel de su crueldad. Cerré el chat. En el fondo, sabía que no necesitaba justificarme ante nadie. El amor no se explica. Se da o se niega. Y ellos, claramente, lo habían negado. En ese momento, el ruido del reloj volvió a llenar la habitación. Eran las 10:30 de la mañana, la misma hora en que solía llamarlos los domingos. Me quedé un rato observando la mesa del comedor. Había facturas apiladas, sobres de luz, agua, papeles del banco, un par de cartas sin abrir. Todo en orden, como siempre. Tomé uno de los sobres y lo abrí, un estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, con compras que ya ni recordaba. Spa de lujo, restaurante elegante, regalos costosos. Todo por ellos. Todo por querer mantener una imagen que ya no existía. Me sentí cansada de pagar el precio de no ser suficiente. Doblé los papeles y los guardé en una carpeta, con la sensación de estar cerrando un ciclo. Abrí las cortinas. El sol entró de golpe, llenando de luz el salón. Respiré profundo y me prometí no volver a tocar ese grupo. Si ellos querían un chat sin madre, lo tendrían. Caminé hasta el armario del recibidor y saqué una caja de recuerdos. Cartas, fotos, boletos de cine, postales. La abrí y me invadió el olor a papel viejo. Ahí estaban los cumpleaños, los viajes, los abrazos. Todo reducido a fragmentos. Tomé una foto de Julia a los 15 años, con su vestido azul y su sonrisa inocente. Me pregunté dónde quedó esa niña. Tal vez se perdió el día que decidió que el dinero era más cómodo que el cariño. El timbre del celular sonó de nuevo. Era una notificación del grupo. Mamá abandonó el chat. Ni siquiera me dolió. Era la primera vez que algo que hacían no me causaba tristeza, sino alivio. Cerré el programa y apagué la computadora. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no me pesaba. Sonaba distinto, como una pausa necesaria. Me serví otra taza de café y me asomé a la ventana. En la esquina, una pareja mayor caminaba tomada de la mano. Se miraban con ternura, sin decirse nada. Así debe sentirse el respeto, pensé. No se grita, se demuestra. A media tarde salí a caminar. El aire era fresco, y el cielo empezaba a despejarse. Pasé frente al banco y recordé cuando iba ahí con Ricardo. Él siempre decía que las cuentas podían vaciarse, pero que la confianza era el verdadero capital. Cuídala más que al dinero, solía repetir. Y yo no entendí cuánto valía eso hasta ahora. Los pasos me llevaron hasta el parque, donde me senté en una banca. Observé a los niños jugar, a los perros correr, y sentí un leve temblor en las manos. No era tristeza. Era la certeza de que algo tenía que cambiar, y pronto. Regresé a casa cuando el sol se ocultaba. La cocina olía a café recalentado y a pan viejo. Me quité los zapatos, encendí la radio y me quedé escuchando una canción vieja de Serrat. La letra hablaba de despedidas, de amores que se van sin decir adiós. Cerré los ojos y pensé que quizá eso era lo que necesitaba, una despedida. No de mis hijos, sino de la mujer que seguía esperando que cambiaran. Abrí el refrigerador, guardé el resto del vino y me prometí no volver a beberlo sola. Quería guardar fuerzas para lo que vendría. Subí a mi habitación y encendí la lámpara. Saqué del cajón una carpeta de documentos, la que siempre evitaba mirar. El testamento, los papeles de la casa, los comprobantes de la herencia de Ricardo. Me quedé observándolos un largo rato. Tenía la sensación de estar sosteniendo mi vida en esas hojas. Una idea comenzó a tomar forma, leve, pero firme. Tal vez el cambio que necesitaba no era emocional, sino real. Tal vez la justicia tenía que escribirse con tinta y firma. Cerré el cajón con cuidado, apagué la luz y me quedé de pie frente a la ventana. Afuera, la luna llena se reflejaba sobre los tejados. El silencio ya no era enemigo. Era el preludio de una decisión. Pasaron 2 días desde que cerré la computadora. No volví a mirar el grupo, ni a revisar mensajes. El silencio se volvió mi aliado, mi forma de defensa.
En la mesa del comedor seguían los papeles que había sacado del cajón, recibos del banco, facturas antiguas, copias de escrituras, y entre ellos, el testamento que Ricardo dejó antes de morir. Lo tomé con cuidado. La tinta ya estaba algo descolorida, pero su firma seguía firme, poderosa. Me temblaron las manos. Esa noche comprendí que, aunque me habían quitado todo lo emocional, aún tenía el control de algo, mi legado. Encendí una vela y me senté frente a los documentos. El aire olía a cera, a papel viejo y a determinación. Recordé cuando firmamos aquel testamento en la oficina del notario, un edificio elegante con pisos de mármol y olor a cuero. Ricardo me tomó de la mano y me dijo: lo importante no es quién recibe, sino quién merece. En ese momento no entendí la profundidad de esas palabras. Hoy sí. Me quedé un largo rato mirando su letra, su rúbrica elegante, y sentí que me daba permiso para hacer lo que estaba por hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí fuerza en el pecho. A la mañana siguiente, me vestí con calma. Escogí un abrigo gris claro, un bolso discreto y un par de guantes de cuero. No era vanidad, era una forma de recordarme que aún podía sostener mi dignidad con elegancia. Salí de casa temprano y tomé un taxi rumbo al despacho de don Eugenio, el notario de confianza de Ricardo. El chofer me miró por el espejo retrovisor y, sin preguntar nada, encendió la radio. Durante el trayecto, observé la ciudad a través de la ventana, escaparates llenos, cafés abarrotados, gente sonriendo con el celular en la mano. Todos tan ocupados, tan lejos de mí, y sin embargo, yo a punto de hacer lo más importante de mi vida. Cuando llegué, el edificio se alzaba imponente, con una fachada de piedra y ventanales grandes. Subí en el elevador y me encontré con el mismo olor de siempre, mezcla de madera pulida y tabaco. El asistente me recibió con una sonrisa cortés. Doña María del Carmen, qué gusto verla, viene por revisión de documentos. Asentí. Me hizo pasar a la oficina. Don Eugenio estaba detrás de su escritorio de nogal, con un reloj de oro en la muñeca y una mirada que combinaba respeto y curiosidad. Dígame, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Respiré hondo y lo dije sin rodeos. Quiero cambiar mi testamento. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Don Eugenio levantó la vista y asintió despacio. Entiendo, desea modificar beneficiarios. Asentí otra vez. Le conté lo justo, sin entrar en detalles sentimentales. Solo dije que había decidido dejar mis bienes a otra persona. A veces la sangre no es lo que más pesa, señora, murmuró con una calma sabia. Sacó un formulario nuevo, colocó una pluma sobre la mesa y esperó. Mientras escribía mis datos, escuché el tic del reloj de pared y pensé en Ricardo. Si estuviera ahí, sé que aprobaría mi decisión. Porque el amor, cuando no se respeta, deja de tener sentido. Mientras él redactaba el nuevo documento, miré por la ventana. Desde el piso alto se veía la ciudad entera, techos rojizos, autos que parecían miniaturas, el sol colándose entre las nubes. Pensé en Julia, en Ignacio, en Carlos. No como hijos, sino como adultos que habían elegido olvidarme. Sentí tristeza, sí, pero también una especie de calma. Por fin entendía que no necesitaba su aprobación. Firmaría no por venganza, sino por justicia emocional. Era una manera silenciosa de cerrar un ciclo, de poner en palabras lo que mi corazón ya sabía. El respeto se gana, no se ruega. Don Eugenio leyó en voz alta cada cláusula. Escuché atentamente, sin interrumpir. Mis propiedades, la casa, los muebles antiguos, las cuentas del banco, todo pasaría a manos de Teresa, mi cuidadora. Ella, la única que me había acompañado sin pedir nada. ¿Estás segura, doña María?, preguntó. Lo miré a los ojos y respondí con firmeza, más que nunca. Sentí un peso irse de mis hombros. Tomé la pluma de plata que Ricardo había usado años atrás y firmé con letra grande, firme, sin titubeos. Esa tinta fue mi voz. Un acto silencioso, pero poderoso. Cuando terminó el trámite, don Eugenio me acompañó hasta la puerta. No se arrepienta, señora. Estas decisiones no se toman desde el rencor, sino desde la claridad. Asentí. En la recepción, el asistente me ofreció un vaso de agua. Lo bebí despacio. Sentí el sabor metálico del agua de la ciudad, y me supo a libertad.
Afuera, el sol caía dorado sobre los edificios. Caminé unas cuadras sin rumbo. Cada paso me parecía más ligero. Me detuve frente a una tienda de relojes y me quedé mirando los escaparates brillantes. Pensé en el tiempo, en cómo puede ser un verdugo o un aliado, según cómo se le mire. De regreso a casa, el taxista hablaba por teléfono, contando sus planes de vacaciones. Yo miraba por la ventana, tranquila. Sentía que algo dentro de mí se había ordenado. La casa me esperaba igual que siempre, pero ya no era la misma. Entré, dejé el bolso sobre la mesa y encendí la radio. Una voz femenina cantaba una vieja balada sobre el perdón. Me quedé escuchando, sin moverme. Por primera vez, el silencio de mi casa no me lastimaba. Era mío. Me senté frente al escritorio y observé el sobresellado con mi firma. Aquel pedazo de papel tenía más fuerza que todas las lágrimas que había derramado. Subí las escaleras despacio, con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba años entreabierta. En el cuarto, abrí la ventana y dejé que entrara el viento frío. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Encendí una vela en la repisa y me quedé viendo cómo la llama titilaba suave, constante. Esa pequeña luz era el reflejo exacto de cómo me sentía, cansada, pero encendida. Antes de dormir, guardé el sobre en el cajón de mi mesa de noche. Cerré los ojos con una calma nueva, esa que llega cuando uno, por fin, deja de pedir explicaciones. Teresa llegó esa mañana sin avisar, como si supiera que la necesitaba. Tocó la puerta con suavidad y, al abrir, me recibió con una sonrisa cansada pero sincera. Traía en las manos una charola con pan dulce y un termo de chocolate caliente. No quise que desayunara sola, doña María. Me abrazó sin decir nada más, y ese abrazo fue más cálido que cualquier cobija. Su perfume, sencillo y limpio, me recordó los días en que la casa estaba llena de vida. La invité a pasar y fuimos directo a la cocina. El aroma del pan recién horneado llenó el aire como una caricia. Mientras servía el chocolate, me observó con esos ojos que siempre dicen más de lo que preguntan. Se ve diferente, señora. Más tranquila. Le sonreí sin responder. No sabía si era paz o simplemente resignación, pero me sentía ligera. Ella se sentó frente a mí, dejó su bolsa de lona sobre la silla y me contó que había pasado Navidad con su hermana, en una casita humilde pero alegre. Me habló de tamales, de risas, de niños corriendo. Yo la escuchaba en silencio, imaginando ese calor que a mí me faltó. Envidié su sencillez, su manera de ser feliz sin necesitar tanto. Cuando terminamos el desayuno, la invité a sentarse en la sala. Encendí la chimenea y el fuego empezó a crepitar con suavidad. Ella recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en los cuadros, los muebles, las cortinas de lino. Todo está tan bonito, doña María, parece una casa de revista. Yo solté una risa baja. Bonita, sí, pero vacía. Teresa bajó la mirada y asintió, comprendiendo sin que hiciera falta explicar. A veces las casas más elegantes esconden los silencios más pesados. Me di cuenta de que su compañía hacía que la casa sonara distinta, como si su voz llenara los huecos que mis hijos dejaron. Pasamos la mañana ordenando papeles. Le pedí ayuda para organizar los documentos del notario. No le conté los detalles del Nuevo Testamento, pero notó algo diferente. ¿Hizo cambios importantes?, preguntó con cautela. Le respondí con un simple sí, sin mirar sus ojos. No quería que pensara que lo hacía por lástima. Lo hacía por justicia, por amor sincero. Mientras guardábamos carpetas, ella limpiaba con esmero el escritorio, cuidando no tocar los sobresellados. Me conmovió su respeto. Teresa nunca preguntaba lo que no debía, pero siempre estaba cuando más la necesitaba. Eso, para mí, valía más que cualquier apellido. A la hora del almuerzo, preparó un guiso sencillo, arroz con verduras, pan tostado y un poco de vino blanco. Comimos frente a la ventana, con el sol entrando de lado. Hablamos de cosas simples, del clima, de las flores que queríamos plantar en primavera. Por un momento, sentí que tenía familia otra vez. No la de sangre, sino la que se elige. Cuando terminamos, se levantó para lavar los platos. Siéntese, doña María, yo lo hago.
Su tono era dulce, pero firme, como el de una hija que protege. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, obedecí. Por la tarde, le mostré algunas fotos antiguas. En una de ellas, aparecía con Ricardo en un viaje a Madrid, en un restaurante elegante. Llevaba un vestido azul marino y un collar de perlas. «Mire qué joven se ve, señora», dijo riendo. «Y tan enamorada». Me quedé mirando la foto un rato. Era feliz, o creía serlo. El amor a veces se confunde con costumbre. Teresa me puso una mano en el hombro. «Usted sigue siendo hermosa, doña María. Solo que ahora tiene otras batallas». Sus palabras me tocaron más de lo que imaginaba. En ellas había ternura, pero también verdad. Antes de irse, me ayudó a doblar las mantas y a apagar la chimenea. En la puerta, me abrazó otra vez. «No se quede pensando tanto, señora. Usted vale mucho». Asentí. Cuando cerró la puerta detrás de ella, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo. Era un silencio amable, cálido. Caminé por el pasillo y toqué los muebles con la punta de los dedos, como si quisiera agradecerles por resistir conmigo. Subí al cuarto y abrí la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad. Por un momento, sentí que la vida me estaba dando un respiro. Encendí la lámpara de mi mesa y saqué del cajón la libreta donde había escrito mis últimas frases. Pasé las hojas hasta encontrar una en blanco. Escribí: «A veces, la familia llega disfrazada de alguien que solo quería ayudarte». Cerré la libreta y la guardé. Me senté frente al espejo y me observé. Tenía el cabello despeinado, los ojos cansados, pero una expresión distinta. Era algo parecido a la serenidad. No era alegría, pero sí un tipo de descanso que nunca había sentido antes. La llama del velador se reflejaba en el cristal, haciendo que todo se viera más cálido. Esa noche no soñé con Julia ni con mis hijos. Soñé con Teresa, riendo mientras plantábamos flores en el jardín. En el sueño, el cielo estaba despejado y el aire olía a pan recién hecho. Desperté con una sensación de paz que me resultó extraña. Miré el reloj, las 6:30. Me quedé recostada un rato, escuchando los pájaros afuera. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la vida, de alguna forma silenciosa, empezaba a devolverme lo que me había quitado. Esa tarde el cielo se cubrió de nubes espesas, y el aire olía a tormenta. Pasé el día limpiando la casa, guardando recuerdos en cajas de cartón. Cada objeto parecía pesar más de lo que realmente valía. Metí manteles, fotos, adornos y también silencios. En una de las cajas encontré el vestido de novia de Julia, el que mandé confeccionar en un taller de lujo. Lo toqué con cuidado. El encaje seguía suave, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Pero no lo guardé por nostalgia, sino por cierre. A veces, desprenderse también es una forma de amor. Encendí la chimenea justo cuando empezaron a caer las primeras gotas. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era hipnótico. Me serví una copa de vino blanco y me senté frente al fuego. No tenía ganas de llorar, pero tampoco de sonreír. Solo quería entender en qué momento la vida se había vuelto tan ajena. En el silencio del salón, pensé en el testamento guardado en mi mesa de noche, en esa firma que había cambiado el rumbo de todo. Me pregunté si algún día lo entenderían, si sabrían leer entre líneas el mensaje que les dejé: el amor sin respeto se marchita. Mientras el vino bajaba por mi garganta, empecé a escribir una lista en una hoja de papel, cosas que debía conservar, cosas que debía dejar ir. En la primera columna anoté mi libertad, mi paz, mi dignidad. En la segunda, el miedo, la culpa, la espera. Me sorprendió ver que por primera vez la lista de lo que quería conservar era más larga. Apagué la música que sonaba de fondo y dejé que la lluvia hablara por mí. Cada gota contra el cristal parecía borrar un recuerdo. Tal vez el perdón empieza así, con un poco de agua y mucho silencio. Subí al desván, un lugar que no visitaba desde hacía años. El polvo formaba una capa gruesa sobre las cajas, y el aire olía a madera vieja. Encendí la lámpara portátil y empecé a revisar. Encontré juguetes rotos, libros de Ricardo, viejas facturas del banco y hasta una libreta con mis primeros presupuestos de casa. En una esquina,
Un baúl cerrado llamó mi atención. Lo abrí con dificultad. Dentro, guardaba una mantilla de encaje, algunas joyas familiares y una carta sin abrir. La reconocí al instante. Era de Julia. El sobre estaba amarillento, y la tinta apenas visible. Lo sostuve un momento, pero no tuve valor de leerlo. Bajé con el baúl entre los brazos y lo puse sobre la mesa del comedor. Me quedé observando las joyas, un collar de perlas, unos aretes de oro, un reloj antiguo. Todo brillante, pero sin alma. Recordé las veces que mis hijos me reclamaban dinero, los préstamos, las tarjetas de crédito que pagué sin recibir ni un gracias. Cada centavo era una muestra de amor que confundieron con obligación. Cerré el baúl y lo dejé en el suelo. Esa sería la última vez que tocaría algo que me atara al pasado. Era hora de dejar que el valor verdadero no se midiera en dinero. Afuera, la lluvia se volvió más intensa. Las luces de la calle parpadeaban, y el sonido del trueno me hizo cerrar los ojos. Respiré hondo. Sentí el olor del vino, de la madera, del polvo mojado. Todo mezclado en una calma extraña. En ese instante supe que la tormenta no era solo afuera. También estaba dentro de mí, limpiando lo que ya no servía. Me quité el anillo que Ricardo me dio el día de la boda y lo puse junto a la copa vacía. No fue rabia, fue gratitud. El amor que tuvimos había cumplido su tiempo. El nuevo amor que me esperaba era el que debía tener conmigo misma. Encendí todas las lámparas del salón. La casa se llenó de una luz dorada, cálida, distinta. Caminé por los pasillos tocando las paredes, despidiéndome en silencio. En el espejo del recibidor, vi a una mujer de cabello gris y mirada firme. Ya no era la misma que esperaba una llamada en la madrugada. Ya no necesitaba disculpas. Solo necesitaba seguir. Tomé la hoja con la lista y la guardé en el bolsillo. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío. La lluvia me salpicó la cara, y no me importó. Me sentía viva. Bajé las persianas, apagué las luces y encendí una vela. Me senté frente al fuego y dejé que la llama me hipnotizara. Pensé en Teresa, en cómo había llenado mis días de compañía sin pedir nada. Pensé en Julia, en Ignacio, en Carlos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. En cómo a veces uno tiene que cerrar puertas para poder respirar. El fuego crepitaba, y cada chispa que saltaba me recordaba algo que se estaba terminando. Pero no era tristeza lo que sentía. Era libertad. Una libertad nueva, silenciosa, pero poderosa. La clase de libertad que no se grita, se respira. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire fresco me acariciaba la cara y el sonido del agua seguía cayendo suave sobre el techo. No soñé con nadie. No pensé en nada. Solo sentí la calma de haber tomado una decisión y la certeza de que el cambio, por fin, había comenzado. ¿Y tú? ¿Qué vale más para ti? ¿El dinero o la dignidad? ¿Perdonarías o dejarías que aprendan por su cuenta? 3 días después de aquella noche de tormenta, sonó el teléfono por primera vez en semanas. El número de Julia aparecía en la pantalla. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Mamá, ¿cancelaste las tarjetas? Acabo de intentar pagar y no pasa. Su tono era cortante, casi molesto, no preocupado. Me quedé callada unos segundos antes de responder. Sí, las cancelé. Silencio. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, y yo sentí una calma que nunca había sentido. Porque ya no tengo obligación de pagar tus caprichos, hija. Al otro lado de la línea, solo se escuchó su respiración pesada y después el clic de la llamada terminada. No tardó en llamar Ignacio. Su voz era más contenida, más fría. ¿Qué hiciste con la cuenta conjunta? El banco dice que está cerrada. Caminé hasta la ventana mientras hablaba. Afuera, el cielo estaba claro y el sol entraba tibio por las cortinas. La cerré.
Era mía, Ignacio. Desde el principio. Escuché un suspiro al otro lado, uno cargado de sorpresa y rabia. ¿Estás loca? Nos estás dejando sin nada. Me reí por dentro. Sin nada. Qué fácil olvidar de dónde vino todo. No los estoy dejando sin nada. Solo les estoy enseñando a vivir sin mi dinero. Colgué. No quería seguir escuchando su enojo. Esa mañana el silencio no dolió. Sonaba a victoria. Caminé por la casa con el café en la mano, disfrutando el eco de mis pasos. En la mesa del comedor estaban los estados de cuenta que el notario me había devuelto. Todo en orden. Cada cuenta cerrada, cada movimiento cancelado. Por primera vez, mis finanzas estaban bajo mi control y no bajo sus exigencias. Me sentí poderosa, no por el dinero, sino por la decisión. Era extraño descubrir que la libertad financiera también podía ser una forma de paz. No necesitaba más. Solo dignidad. A mediodía tocaron la puerta. Era Carlos, el menor. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado. Mamá, dime que no es cierto. Dime que no hiciste lo que todos dicen. Su voz temblaba entre miedo y culpa. Lo invité a pasar. Se quedó de pie, mirando alrededor como si la casa fuera un museo que ya no le pertenecía. Te advertí que no podía seguir dependiendo de mí, le dije sin dureza. Pero, mamá, ¿por qué tanta frialdad? Bajé la mirada y respiré hondo. Porque cuando me cerraron la puerta, ustedes también cerraron mi corazón. No gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, en silencio, como un niño sin respuestas. Pasó un rato antes de que hablara otra vez. Julia dice que te volviste loca, que estás castigándonos por lo de Navidad. Lo miré fijo. Si querer respeto es estar loca, entonces sí, estoy completamente desquiciada. Carlos bajó la cabeza. Nos duele verte así. Me reí, cansada. No, hijo. Les duele no poder seguir controlando lo que les daba. Lo vi irse con las manos vacías, arrastrando los pies. En la puerta se detuvo. Papá no estaría de acuerdo. Cerré los ojos al escucharlo. Papá estaría orgulloso de que al fin aprendí a decir no. Y lo dejé ir. Esa tarde Julia mandó un mensaje. No puedes hacernos esto. La familia es familia. Lo leí varias veces antes de responder. Tú me enseñaste que no. Lo envié y bloqueé el número. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el reflejo del árbol, ya sin luces. Era un adorno triste, pero también un testigo. Todo lo que había crecido en esa casa estaba hecho de esfuerzo, no de egoísmo. Y ellos, que tanto se jactaban de independencia, dependían más de mi cuenta que de su propia conciencia. Encendí una vela y abrí las ventanas. El aire fresco entró mezclado con el olor de las bugambilias del jardín. Pensé en Teresa, en cómo me decía que a veces uno tiene que perder para empezar a ganar. Tenía razón. Me serví un poco de vino y me senté en la terraza. El sol se ocultaba detrás de los tejados, tiñendo todo de naranja. Me quedé ahí, en silencio, viendo cómo el día se iba con la misma calma con la que yo estaba dejando ir a mis hijos. No era odio. Era liberación. Esa noche soñé con Ricardo. Estábamos en el banco, firmando documentos. Me tomaba de la mano y me decía, lo importante no es cuánto dejas, sino lo que enseñas al irte. Desperté con esa frase grabada en la mente. Miré el reloj, las 6 en punto. Me levanté despacio y bajé a la cocina. Preparé café, y mientras el aroma llenaba el aire, sentí que algo en mí se acomodaba por fin. Había dolor, sí, pero también una claridad que no conocía. Había aprendido a estar sola sin sentirme abandonada. A media mañana, Teresa llegó con pan recién hecho. Leí en el periódico que la casa de veraneo se vendió. ¿Usted sabía? Asentí. Sí, Teresa. Todo eso ya no me pertenece. Ella me miró, confundida. ¿Y cómo se siente? Sonreí con un dejo de ironía. Ligera. La palabra me supo bien, como un trago de agua fría. Teresa se rió, y por primera vez en semanas, reí con ella.
En ese momento supe que ya nada volvería a ser igual. Ni yo, ni ellos. Había empezado mi propia vida. Por la tarde recibí una notificación del banco. Las últimas transferencias habían sido canceladas. Cerré el correo y me recosté en el sofá. Afuera, el cielo se tiñó de gris, y el sonido de los pájaros se mezcló con la calma de mi pecho. Me sentía viva. Ya no era la madre desesperada por amor. Era la mujer que había recuperado su poder. Cerré los ojos, con la certeza de que lo que vendría después no sería venganza, sino justicia. La cita estaba fijada para un martes a las 10 de la mañana. Don Eugenio me había llamado la tarde anterior para confirmar. Su tono fue cortés, pero noté cierta tensión, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Me levanté temprano, preparé café y me puse el vestido blanco que guardaba para los días de misa. No era un gesto religioso, era simbólico, blanco como el cierre de un ciclo. Tomé mi bolso de cuero, aquel que Ricardo me regaló en un aniversario, y salí de casa sin mirar atrás. El aire era frío, pero la luz del sol caía limpia sobre la calle, como si me abriera paso hacia algo inevitable. El edificio del notario se alzaba elegante en una avenida rodeada de bancos y boutiques. Todo tenía ese brillo de lujo contenido que siempre intimida un poco. Subí las escaleras de mármol y saludé al recepcionista, un joven de traje gris y sonrisa ensayada. «Buenos días, doña María del Carmen. La están esperando». Caminé hasta el despacho, y el sonido de mis tacones sobre el piso pulido resonó como una declaración. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, Julia, Ignacio y Carlos. Los tres, sentados frente al escritorio de don Eugenio. No me sorprendió. Habían venido por su herencia. Julia fue la primera en hablar. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué nos citó aquí?» Su voz sonaba firme, pero su mirada temblaba. Ignacio, en cambio, cruzó los brazos, como si ya supiera que nada bueno saldría de esa reunión. Carlos apenas podía mirarme. Me senté despacio, acomodé el bolso a mi lado y respiré hondo. No los cité yo. Fue el notario. Yo solo vine a escuchar. Don Eugenio asintió, abrió una carpeta gruesa y empezó a leer. Sus palabras caían lentas, pesadas. La señora María del Carmen Rodríguez de la Vega ha decidido modificar su testamento. A partir de la fecha, los herederos legales serán reemplazados. Julia lo interrumpió de inmediato. ¿Reemplazados? ¿Por quién? La voz le salió más alta de lo que quería. Don Eugenio levantó la vista, profesional pero firme. Por Teresa López, actual cuidadora de la señora. El silencio fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ignacio se inclinó hacia adelante, furioso. Eso es una locura. Esa mujer solo está aquí por interés. Yo lo miré sin pestañear. Interés, sí, pero no en mi dinero. En mi bienestar. Ella me acompaña, me escucha y me respeta. Ustedes solo me recuerdan cuando algo se vence en el banco. Julia se levantó de golpe. Nos estás humillando. La vi con su bolso de diseñador colgando del brazo, con su perfume caro llenando la sala. Pensé en cuántas veces la vi presumir en restaurantes elegantes, diciendo que todo lo había aprendido de mí. No los humillo, hija. Solo devuelvo las cosas a su lugar. Ustedes eligieron olvidarme, y yo elegí seguir adelante. Don Eugenio carraspeó y siguió leyendo. Cada palabra parecía un golpe seco. Mis hijos cambiaban de expresión, incredulidad, enojo, vergüenza. Yo me mantenía inmóvil. Era el acto más silencioso y valiente que había hecho en mi vida. Carlos fue el único que habló con el corazón. Mamá, por favor, piénsalo. No lo hagas por enojo. Me miró como si todavía pudiera convencerme. Le sonreí con ternura. Esto no es enojo, hijo. Es justicia. Cuando ustedes me cerraron la puerta, también cerraron lo que era nuestro. Yo solo estoy terminando lo que empezaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije más. A veces el amor también necesita límites, aunque duela. Firmé la última hoja con la misma pluma de plata de Ricardo. El sonido del trazo fue más fuerte que cualquier palabra.
Cuando don Eugenio terminó, cerró la carpeta con cuidado. El documento queda oficialmente registrado. Julia se levantó y salió sin despedirse, dejando su perfume flotando en el aire como un reproche. Ignacio la siguió, murmurando algo que no quise escuchar. Carlos se quedó unos segundos más. Me abrazó con torpeza y se fue también. Cuando la puerta se cerró, el silencio del despacho me envolvió como un abrigo. Don Eugenio me miró con respeto. Pocas personas tienen el valor de hacer lo que acaba de hacer. Le respondí con una sonrisa tranquila. No es valor, es cansancio. Al salir, el aire frío de la calle me golpeó la cara. Caminé despacio, dejando que el viento despeinara mi cabello. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, como quien termina una guerra sabiendo que no habrá celebración. Pasé frente a una joyería y vi mi reflejo en el cristal. No era una mujer rica, ni poderosa. Era una mujer libre. Y esa libertad brillaba más que cualquier diamante. Crucé la calle y entré en un pequeño café. Pedí un té y me senté junto a la ventana. El sabor era simple, pero reconfortante. Afuera, la gente caminaba sin saber que una madre acababa de recuperar su nombre. Al llegar a casa, Teresa estaba esperándome. ¿Cómo le fue, doña María? Le tomé las manos. Bien. Todo terminó. Ella sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. ¿Y sus hijos? Negué con la cabeza. Hoy entendieron que el amor sin respeto no hereda nada. La abracé con fuerza. Su presencia me anclaba a la realidad. Encendí la chimenea y nos sentamos frente al fuego. Ella habló poco, yo, aún menos. No hacían falta palabras. A veces el silencio es la forma más pura de compañía. Esa noche dormí profundamente. No soñé con Ricardo ni con mis hijos. Soñé conmigo, caminando descalza por un jardín, libre de miedo y culpa. Desperté con el sol filtrándose por las cortinas, y por primera vez en muchos años, sentí que mi vida volvía a ser mía. Pasaron 3 días desde la cita con el notario. La casa permanecía tranquila, con el sonido suave del reloj marcando las horas. Había vuelto a disfrutar del silencio, de ese tipo de calma que llega después de una tormenta. Una tarde, mientras leía junto a la ventana, escuché el timbre. Me asomé por la cortina. Era Carlos. Llevaba el mismo abrigo de siempre, pero esta vez parecía más pequeño, como si el peso de la vergüenza lo hubiera encogido. Abrí la puerta sin decir nada. Él bajó la mirada. «¿Puedo pasar, mamá?» Asentí. Su voz sonaba quebrada, lejana, distinta. Entró despacio, mirando cada rincón, como si la casa hubiera cambiado. «Huele igual que antes», dijo, intentando sonreír. «Sí, hijo. El hogar no cambia, cambian quienes lo olvidan». Se quedó de pie frente al sofá y no supo dónde sentarse. Le señalé una silla. Lo observé mientras se acomodaba, las ojeras marcadas, las manos temblorosas, la mirada húmeda. Había algo en el que me recordó al niño que buscaba refugio cuando se peleaba con sus hermanos. «Te ves cansado», murmuré. «No he dormido, mamá. Desde ese día no dejo de pensar». Su voz era apenas un hilo. Traje 2 tazas de café y las puse sobre la mesa. El aroma llenó el aire, suave y amargo. «¿Y en qué piensas tanto?», pregunté. Bajó la mirada. «En lo que hicimos. En lo que te dijimos. No pensé que de verdad nos borrarías del testamento». Su confesión me sorprendió por lo directa. «No los borré del corazón, Carlos. Los borré de mis cuentas». Levantó la vista, confundido. «¿Eso te hace sentir mejor?». Negué despacio. «No. Me hace sentir en paz». Se quedó callado, con los ojos fijos en el vapor que salía de la taza. A veces el arrepentimiento no llega con palabras, sino con silencio. De pronto, comenzó a llorar. No un llanto fuerte, sino de esos que salen despacio, contenidos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. «Mamá, fuimos unos ingratos. Nos reímos, te juzgamos, y tú solo querías vernos felices». Sus lágrimas cayeron sobre la mesa, manchando el mantel.
Lo dejé llorar. No lo interrumpí. Años de orgullo se estaban derritiendo frente a mí, y no era momento de detenerlo. Cuando se calmó, lo abracé. Sentí su respiración agitada contra mi pecho, como cuando era niño y soñaba que lo perseguían monstruos. Pero esta vez, el monstruo era su culpa. Se apartó y me miró a los ojos. No quiero nada de dinero, mamá. Ni herencias, ni casas, ni propiedades. Solo quiero que me perdones. Sus palabras me tocaron el alma. El perdón no se pide, Carlos. Se demuestra. Asintió, limpiándose las lágrimas. Entonces déjame demostrarlo. Me quedé observándolo, buscando señales de sinceridad. Las encontré en su mirada cansada. Está bien, le dije. Empieza por ti. Aprende a ser el hombre que tu padre soñó. Sonrió apenas. Él estaría orgulloso de ti, mamá. De esta versión tuya. Sus palabras me derritieron. Tal vez era lo más honesto que había escuchado en años. Hablamos por horas. Me contó que había tenido problemas en su trabajo, que su cuenta bancaria estaba casi vacía y que había estado evitando enfrentarlo. Creí que el dinero lo solucionaba todo, dijo. Hasta que me quedé sin amor ni dinero. Reí con suavidad. Las dos peores quiebras, hijo. Él también sonrió, pero sus ojos seguían tristes. No quiero seguir así. Lo escuché con atención. Tal vez la vida le estaba cobrando la lección que yo ya había aprendido. Vas a estar bien, le aseguré. Pero no por mí. Por ti. Lo abracé otra vez. Su corazón latía rápido, pero ya sin miedo. Cuando se levantó para irse, me pidió ver el jardín. Caminamos juntos. Las flores estaban marchitas por el invierno, pero el aire olía limpio. ¿Te acuerdas cuando jugabas aquí con Julia?, le pregunté. Sí. Siempre terminábamos empapados con la manguera. Reímos los dos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lo vi respirar profundo, como si necesitara guardar ese instante en su memoria. Gracias, mamá, dijo, por dejarme entrar. Le toqué la mejilla. La puerta siempre estuvo abierta. Solo que ustedes dejaron de tocar. Se despidió con un abrazo largo, de esos que uno no quiere soltar. Lo vi alejarse por el camino empedrado, su silueta desvaneciéndose entre la luz del atardecer. Cerré la puerta despacio, con una sensación extraña, no de tristeza, sino de alivio. Tal vez el perdón no era tan imposible. Subí a mi habitación y abrí las cortinas. Afuera, el cielo tenía tonos naranjas y violetas. Me quedé mirando cómo caía la noche, recordando las palabras de Carlos. Él estaría orgulloso de ti. Por primera vez, lo creí. Encendí una vela y escribí en mi libreta: el hijo que llora no es débil, es valiente porque reconoce el daño. Cerré el cuaderno y me quedé en silencio. No tenía la certeza de que mis otros hijos algún día entendieran, pero al menos uno había tocado la puerta correcta. Me recosté sobre la cama, con la mirada en el techo. Sentí el corazón tranquilo, sin rencor. Tal vez la redención empieza así, cuando el amor se atreve a regresar, aunque sea por un solo camino. Volví al Gran Sevilla después de muchas semanas. Era temprano, y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el café tostado que siempre me recordaba los días buenos. Entré sin esperar a nadie, buscando el mismo rincón junto a la ventana. El mesero me reconoció al instante. Señora, qué gusto verla de nuevo. Sonreí con gratitud. Ya no era la mujer rota que llegó aquel 25 de diciembre. Esta vez, llevaba en la mirada una calma que ni yo entendía del todo. Pedí un capuchino y un trozo de pastel de almendra. Mientras lo servían, observé el reflejo de mi rostro en la ventana. Había arrugas nuevas, sí, pero también una luz distinta. No era juventud, era serenidad. El reloj del local marcaba las 10:30, la misma hora en que, meses atrás, me senté aquí sintiendo que todo había terminado. Ahora, en cambio, sentía que todo apenas comenzaba. A veces la redención no llega con lágrimas, sino con una taza de café caliente entre las manos. De pronto, escuché una voz conocida.
Puedo sentarme, mamá. Era Carlos. Me levanté con una sonrisa y lo abracé sin pensar. Ya no traía esa culpa en la mirada, solo un brillo nuevo. Se sentó frente a mí, y por primera vez hablamos como dos adultos. He conseguido trabajo, mamá. Nada grande, pero honesto. Su tono era sereno. Eso es lo único que importa, hijo, respondí. Brindamos con nuestras tazas como si fueran copas de cristal. En ese pequeño gesto, supe que el perdón ya no era palabra, sino acto. El mesero volvió y me trajo una flor. Cortesía de la casa, dijo. Sonreí al verla. Era una margarita sencilla, blanca, limpia. La coloqué en el centro de la mesa y respiré hondo. Recordé a Ricardo, a Teresa, a mis hijos, y a esa mujer que fui antes de aprender a decir no. Todo en mí se sintió en orden, como si el alma hubiera encontrado su asiento. Afuera, el sol iluminaba las calles, y por primera vez, Sevilla me pareció un lugar amable otra vez. Carlos pagó la cuenta sin dejarme discutir. Esta vez invito yo, dijo riendo. Ese gesto, tan simple, me conmovió más que cualquier disculpa. Caminamos juntos hasta la puerta del café. El aire olía a pan, a vida, a promesas nuevas. Antes de separarnos, me tomó de la mano. Gracias por no rendirte, mamá. Y yo solo pude decirle, gracias por volver. Lo vi alejarse con paso firme. En el fondo, supe que cada pérdida me había preparado para ese instante. Me quedé un rato más en la acera, viendo cómo la gente pasaba. Saqué mi libreta y escribí, perdonar no es olvidar, es elegir no cargar con lo que pesa. Cerré el cuaderno y sonreí. El viento movió mi cabello, y sentí que la vida me abrazaba con suavidad. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón debe ganarse, o puede regalarse aunque duela? El día que me mudé a Cádiz amaneció despejado, con un cielo tan azul que dolía mirarlo. El tren llegó al mediodía, y al bajar sentí por primera vez el aire salado del mar golpeándome el rostro. Teresa me esperaba con una sonrisa y una canasta llena de frutas frescas. Aquí todo sabe distinto, doña María, me dijo. Caminamos despacio hasta el pequeño ático que habíamos alquilado, un lugar luminoso, con ventanas grandes y el sonido constante de las olas de fondo. El piso era modesto, pero tenía algo que ninguna de mis casas anteriores: paz. Las paredes blancas reflejaban la luz del mar, y cada rincón olía a madera y esperanza. Teresa abrió las cortinas y el sol entró a raudales. Me quedé de pie frente al ventanal, mirando el horizonte. No pensé en el pasado ni en lo que dejé atrás. Solo sentí que ese mar infinito me estaba devolviendo algo que no sabía que había perdido: la libertad de respirar sin miedo. Esa tarde salimos a caminar por la orilla. El viento jugueteaba con mi cabello, y el agua fría me rozaba los pies. Había niños corriendo, parejas tomadas de la mano, ancianos caminando con paso lento. Todo parecía moverse a un ritmo más amable. Teresa me habló de un pequeño taller de cerámica que ofrecía clases para mujeres mayores. Le haría bien, señora. Crear con las manos cura el alma. Sonreí. Tal vez tenía razón. Después de tantos años sosteniendo el peso del mundo, mis manos merecían crear algo que no doliera. Esa noche cenamos pescado fresco con vino blanco en un restaurante pequeño frente al puerto. El dueño, un hombre canoso de acento gaditano, nos habló de su madre, que había vivido más de 90 años junto al mar. El agua lo limpia todo, dijo con certeza. Miré el reflejo de las luces sobre el agua y sentí que, de algún modo, él tenía razón. El pasado empezaba a disolverse, como la sal en el viento. Brindamos por los nuevos comienzos, y por los silencios que, al fin, ya no pesaban. Los días siguientes transcurrieron lentos, casi en silencio. Me acostumbré al sonido de las gaviotas, al aroma del pan que Teresa horneaba cada mañana, a la rutina de ver el amanecer desde el balcón. Escribía cada día en mi libreta, no para recordar, sino para no olvidar quién era. Ya no buscaba respuestas. Había aprendido que algunas preguntas solo se calman con el tiempo. Y el mar, con su vaivén constante, parecía responder por mí. Una tarde, mientras el sol se escondía, cerré los ojos y escuché el murmullo de las olas. No había rencor, ni tristeza, ni vacío. Solo calma.
Comprendí que la vida, a veces, se parece mucho al mar. Hay que dejar que lo que llega fluya, y lo que se va, se disuelva. Teresa fue quien insistió en que me inscribiera. Le hará bien, señora. No es solo barro, es vida. Y tenía razón. El taller estaba en una calle pequeña, con paredes pintadas de azul claro y un olor constante a arcilla húmeda. El primer día me temblaban las manos. No por miedo, sino por emoción. Me senté frente al torno y el maestro, un hombre joven de mirada serena, me explicó que la cerámica se trata de paciencia. El barro tiene memoria, dijo. Recuerda las manos que lo moldean. Al principio todo me salía mal. Las piezas se rompían, se torcían, se deshacían entre mis dedos. Pero poco a poco empecé a entender el ritmo. Había que escuchar al material, dejarlo respirar. El sonido del torno girando era hipnótico, casi terapéutico. Me descubrí disfrutando del silencio, de la concentración, del tacto húmedo y frío. Mientras moldeaba una vasija, sentí que también moldeaba mis heridas. Que cada curva que se formaba bajo mis dedos era una parte de mí que volvía a su sitio. El taller se llenaba de risas y murmullos suaves. Mujeres de todas las edades compartían historias entre una pieza y otra. Algunas hablaban de amores perdidos, otras de hijos que ya no estaban. Yo solo escuchaba. No necesitaba contar la mía. Ya estaba escrita en cada grieta del barro que secaba sobre mi mesa. Una tarde, mientras trabajaba en silencio, una de las mujeres me miró y dijo: «Sus manos tienen algo distinto. Parece que curan mientras crean». Sonreí sin responder. Quizás no curaban, pero al menos ya no temblaban. El maestro se acercó y observó una de mis piezas terminadas. «Es imperfecta», dijo, «pero tiene alma». Lo miré agradecida. Aprendí que la belleza no está en lo perfecto, sino en lo que resiste. Esa frase se quedó conmigo. Cada vez que una vasija se agrietaba, no la desechaba, la reparaba. La cubría con una fina línea dorada, siguiendo la técnica japonesa del kintsugi, donde las fracturas se resaltan con oro. Era una metáfora hermosa. Las heridas no se esconden, se transforman en arte. Con el tiempo, el taller se volvió mi refugio. Llegaba temprano, abría las ventanas, respiraba el olor a tierra y me dejaba llevar. El ruido del torno, el roce del agua, el calor del horno, todo era una sinfonía de renacimiento. Había encontrado un lugar donde mis silencios no pesaban, donde el pasado no dolía. Allí, entre manos y barro, comprendí que la vida, al igual que la cerámica, necesita moldearse una y otra vez hasta tomar forma. Una tarde, al terminar una pieza, me quedé observando la luz del sol reflejada en la superficie brillante. Era una taza simple, sin adornos, pero perfecta a su manera. Pensé en Ricardo, en mis hijos, en Teresa, en todo lo que se rompió y en todo lo que logré recomponer. Cerré los ojos y sonreí. Tal vez no era artista, pero había logrado algo más valioso: convertirme en mi propia obra. Las primeras cartas llegaron en primavera. Reconocí la letra de Julia antes de abrir el sobre. Llevaba días mirándolo sobre la mesa, sin atreverme a tocarlo. Al final, lo abrí. Era una disculpa torpe, escrita con prisa. «Te extraño, mamá». No supe manejar lo que sentía. Las palabras estaban ordenadas, pero vacías. No había culpa, solo necesidad. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón. No podía responder todavía. El amor, cuando se traiciona, necesita silencio antes que perdón. Semanas después, llegó otra carta, esta vez de Ignacio. Más corta, más seca. Hicimos mal. No pensé que llegarías tan lejos. Sonreí al leerlo. Ellos aún creían que mi decisión había sido un impulso, no una liberación. Acaricié el papel y recordé sus voces, sus risas de niños, sus promesas. Todo parecía tan lejano que dolía. Guardé también esa carta, sin rabia. Aprendí que no todo mensaje merece respuesta. A veces el silencio enseña más que 1000 explicaciones. Una tarde, Teresa entró con un ramo de flores silvestres. «Le dejaron esto en recepción», dijo. Entre las flores, había un sobre blanco con mi nombre.
Lo abrí esperando otra disculpa, pero era una postal con una foto antigua, la casa de Triana, mi casa. En el reverso, solo decía, perdón. No supe de quién era, y no importó. La dejé sobre la repisa junto a mis vasijas. Ahí, entre piezas reparadas y flores frescas, esa palabra, perdón, encontró un lugar donde no dolía. Esa noche encendí una vela y me senté junto al ventanal. Afuera, el mar brillaba bajo la luna. Pensé en responder, en escribirles una carta breve, una sola línea. Estoy bien. Pero no lo hice. Tal vez todavía no estaban listos para entender el tipo de paz que uno encuentra después de perderlo todo. Quizás algún día, cuando el silencio los acompañe, sabrán que no guardé rencor. Solo aprendí a vivir sin esperar disculpas. Y eso, para mí, ya era suficiente. Con el tiempo, las cartas dejaron de llegar. No hubo más sobres, ni flores, ni postales. Solo la calma. Y en esa ausencia descubrí algo nuevo. La libertad también se mide en lo que uno decide no contestar. Teresa a veces me preguntaba si no quería escribirles. No, respondía con suavidad. Mi historia ya está contada. Ellos la leerán cuando estén listos. Y quizá, algún día, mis palabras les lleguen no por papel, sino por memoria. Esa noche cerré el cajón donde guardaba las cartas. No lo hice con tristeza, sino con gratitud. Cada sobre, cada línea, era una prueba de que mis hijos seguían existiendo en algún lugar. Apagué la vela, dejé que la oscuridad llenara la habitación y me acosté. Afuera, el mar seguía cantando. Su sonido, constante y eterno, era la única respuesta que necesitaba. Empecé a escribir mi diario una mañana cualquiera, sin planearlo. Tenía la libreta abierta sobre la mesa y la pluma en la mano, como si algo me empujara a dejar constancia de todo lo vivido. No era un ejercicio de nostalgia, sino de gratitud. Cada línea que trazaba era un pequeño acto de libertad. Ya no escribía para recordar, sino para no olvidar quién me había convertido en la mujer que ahora era. Al hacerlo, sentí que mi voz volvía a tener fuerza. El diario se llenó de momentos simples. El olor del pan que Teresa horneaba al amanecer, la brisa del mar colándose por las ventanas, la paz del silencio después del café. Escribía sin filtros, con la sinceridad de quien ya no debe nada a nadie. A veces, las palabras salían torcidas, otras claras como el agua. Pero todas tenían un mismo pulso, el de una vida que se había reconstruido desde el fondo. Cada página era una promesa de que no volvería a perderme por amor. Una tarde, mientras escribía, Teresa se acercó y dejó una taza de té junto a mí. «¿Qué escribe, doña María?», le preguntó sonriendo. «Mi historia», respondí sin levantar la vista. «Pero no para publicarla, sino para dejarla libre». Ella se quedó en silencio, como si entendiera que algunas memorias no se comparten, se sueltan. Cerré la libreta y sentí un alivio extraño, como si al guardar mis palabras también estuviera guardando mi alma, segura, tranquila, sin miedo al juicio. Esa noche saqué la caja donde guardaba mis joyas antiguas y la puse sobre la mesa. No las necesitaba más. Las miré una a una, con cariño pero sin apego. Eran testigos de una vida que ya no me pertenecía. Decidí donarlas a una fundación local que ayudaba a mujeres mayores sin recursos. El oro no abriga, pensé. Pero la dignidad, sí. Al escribirlo en mi diario, supe que esa sería una de las frases que más me definirían. Los días pasaban lentos y hermosos. El diario se convirtió en un espejo fiel, uno que no mentía. Al releerlo, encontré una frase escrita semanas atrás. El respeto no se ruega. Se exige en silencio. Me quedé viéndola largo rato. Era el resumen de todo, la conclusión de mi historia. Cerré el cuaderno, acaricié su tapa de cuero y lo guardé en el estante. Ya no necesitaba seguir escribiendo. A veces, cuando la vida se pone en orden, las palabras descansan. Esa tarde, salí al balcón con una sonrisa ligera. El mar estaba tranquilo, y el sol se despedía despacio. Respiré hondo, sabiendo que cada decisión, incluso las más dolorosas, me había llevado hasta ahí. Tomé una última nota mental antes de cerrar el día. La libertad también tiene forma de página terminada. La primavera llegó con una suavidad que no recordaba. Las flores del jardín estallaron en colores,
y el aire olía a vida nueva. Abrí las ventanas del ático y dejé que la brisa entrara sin pedir permiso. Teresa estaba en la cocina, tarareando una canción. Yo me quedé mirando el mar, que parecía más azul que nunca. Pensé en todo lo que había pasado, en las puertas cerradas, en las palabras que dolieron, y en cómo, sin quererlo, todas me trajeron hasta aquí. Salí al balcón con un vestido de lino blanco que había comprado en una tienda local. Era sencillo, ligero, perfecto para esa mañana. Caminé descalza, sintiendo la madera tibia bajo mis pies. Cerré los ojos y respiré profundo. El viento me despeinó el cabello, y no me importó. Por primera vez en años, mi cuerpo y mi alma estaban en el mismo lugar. Había dejado de vivir con miedo al pasado y de esperar algo del futuro. Solo existía ese instante, y era suficiente. Más tarde, Teresa y yo fuimos al mercado. El ambiente olía a pan, a frutas frescas, a flores recién cortadas. Compramos limones, pan casero y una pequeña maceta con margaritas. Para su ventana, doña María, me dijo con una sonrisa. Caminamos de regreso entre calles estrechas y balcones llenos de bugambilias. La gente saludaba con naturalidad. Nadie sabía quién era yo ni lo que había vivido, y eso, curiosamente, me hacía sentir libre. Ser anónima era un lujo que no se compraba con dinero. Al llegar a casa, preparé limonada y serví 2 copas. Brindamos por la vida, por los días tranquilos y por las heridas que se convirtieron en cicatrices hermosas. Teresa puso música suave, y las notas llenaron la habitación como un perfume. Me senté frente al ventanal, observando cómo el sol jugaba con el reflejo del mar. Pensé en mis hijos, no con dolor, sino con ternura. Donde antes había rencor, ahora había comprensión. A veces el amor madura cuando se suelta. Esa tarde escribí mi última línea en el diario. A los 76 años aprendí que el respeto no se ruega. Se exige con silencio. Y a veces, con una firma. La tinta corrió un poco sobre el papel, como si también quisiera quedarse. Cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé sobre la mesa, al lado de un ramo de margaritas frescas. No sentí nostalgia, sino gratitud. Todo lo vivido, incluso lo más doloroso, había sido necesario para llegar a esa paz. Cuando el sol comenzó a caer, salí al balcón otra vez. El cielo se tiñó de oro y violeta, y el viento me robó el pañuelo que llevaba al cuello. Lo vi volar, libre, hacia el horizonte. No intenté detenerlo. Lo dejé ir, igual que todo lo que alguna vez me pesó. Sonreí. El mar rugía suave, la luz se desvanecía, y yo, María del Carmen Rodríguez de la Vega, por fin, me sentí completa. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que la vida te cerró una puerta, justo cuando más necesitabas que alguien te abriera los brazos? Si hoy te sientes olvidada, desplazada o herida por aquellos a quienes diste todo, por favor, no permitas que eso borre lo que eres. Tú no eres una sobra, ni un estorbo. Eres la raíz de muchas historias, la semilla de amor que otros tomaron sin agradecer. Y aunque algunos hayan decidido alejarse, no fue tu valor lo que cambió, fue su mirada la que se nubló. A veces la soledad llega para recordarte que sigues viva, que todavía hay caminos que puedes andar sin pedir permiso. Que puedes aprender, empezar de nuevo, reírte sin culpa, bailar aunque nadie mire. Tu historia no terminó cuando ellos se fueron. Empezó cuando tú decidiste quedarte contigo misma. Porque ser madre, esposa o amiga no te define más que tu propia fortaleza. Has sostenido el mundo con tus manos, has sanado heridas ajenas, has dado amor incluso cuando el tuyo estaba roto. Y eso, querida mía, no lo borra ninguna puerta cerrada. Eres digna. Eres entera. Eres suficiente. Y si alguna vez la vida vuelve a cerrarte una puerta, recuerda a María del Carmen. Respira, levanta la cabeza y sigue caminando. A veces las mejores vistas se descubren justo después del adiós. Y cuando te sientes en tu propia mesa, con el corazón en paz y la mirada firme, entenderás que no perdiste nada. Lo ganaste todo, a ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo relatos como este, y no olvides dejarme en los comentarios desde donde nos acompañas. Tu historia también merece ser contada. ¿Crees que esta historia fue fuerte?
Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propia hija la humilló en el día más sagrado, el bautizo de su nieto. Frente a todos, le dijo: «Aquí usted estorba, mamá». Pero lo que esa mujer hizo después, nadie lo vio venir. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hija me cerró la puerta en el bautizo. Aquí usted estorba, mamá», porque el final es tan inesperado que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.